Gracia y paz, amados hermanos. Buenos días, ¿cómo están? Que el Señor bendiga cada una de sus vidas. Bienvenidos en esta mañana para disfrutar nuevamente de un tiempo devocional. Soy Juan Carlos Barahona González y a todos y cada uno de ustedes, amadas vidas, amados hermanos, amados amigos, bienvenidos. Espero que en esta mañana el Señor aplique su palabra con poder, que sabiduría del cielo venga a cada uno de nosotros para que podamos poner su preciosa palabra por obra, cada uno de nosotros. Y en esta mañana vamos a leer un texto que se encuentra en el Antiguo Testamento, en el libro de Levítico. Y el título de este tiempo devocional es el siguiente: Sombra de lo que había de venir. Sombra de lo que había de venir. Vamos a leer el versículo. Levítico capítulo 1, versículo 4, declara la palabra del Señor lo siguiente: y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya, dice la palabra del Señor. Y en base a este texto, nuestro hermano Charles Haddon Spurgeon nos trae la siguiente lección. Prestemos atención. La verdad de que nuestro Señor fue hecho pecado por nosotros se enseña aquí por medio de la muy significante transferencia del pecado sobre el buey, hecha por los ancianos del pueblo. El poner la mano no era un simple toque de contacto, porque en algunos otros pasajes de las Escrituras la palabra original tiene el significado de apoyarse pesadamente, como en la expresión sobre mí reposa tu ira, la expresión del Salmo 88, verso 7. Sin duda, esta es la misma esencia y naturaleza de la fe, que no solo nos pone en contacto con el gran sustituto, sino que nos enseña a apoyarnos en el Señor Jesucristo con toda la carga de nuestro pecado. El Señor reunió sobre la cabeza del sustituto todas las ofensas del pueblo de su pacto. Pero cada uno de los elegidos es llevado personalmente a ratificar ese solemne pacto cuando por gracia, por medio de la fe, se le permite poner la mano sobre la cabeza del Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Creyente, ¿recuerdas aquel glorioso día cuando experimentaste el perdón por medio de Jesús, que quita el pecado? ¿No puedes hacer una alegre confesión y unirte al escritor diciendo: mi alma recuerda con placer el día de su liberación? Cargado de pecado y lleno de temores, vi a mi Salvador como mi sustituto y puse mi mano sobre él. Oh, cuán tímidamente hice esto al principio. Sin embargo, el valor creció y la confianza se fue afirmando hasta que apoyé mi alma en el Señor Jesucristo de manera entera. Ahora, mi incesante gozo es saber que mis pecados no me son más imputados, sino cargados sobre Él. Y a semejanza de las deudas del que cayó en manos de ladrones, Jesús, como el buen samaritano, ha dicho de mis futuras caídas: ponlas a mi cuenta. Bendito descubrimiento, eterno solaz de un corazón agradecido. Y nuestro hermano Charles Haddon Spurgeon concluye este devocional con la frase de un himno y dice así: confieso que culpable soy, confieso que vil soy, pero por ti salvo estoy, seguro en tu redil. Es lo que nos dice en esta mañana nuestro hermano Charles. Amadas vidas, sí me gustaría que podamos ampliar un poquito más o conocer algo más acerca del libro de Levítico. Este libro pertenece a los 5 primeros libros que fueron escritos por Moisés, conocidos como el Pentateuco,
pues el libro de Levítico pertenece a esta familia, al Pentateuco, como he dicho, escrito por Moisés. Tenemos Génesis, Éxodo, Levítico que ocupa el tercer lugar, tenemos Números y tenemos Deuteronomio. Pues conozcamos un poco más acerca del libro de Levítico. Por ejemplo, ¿cuál es el tema principal de este libro? Para ello voy a leer la introducción al libro de Levítico de la Biblia de Estudio, Herencia Reformada, escrita por el pastor Joel Vicky. Una Biblia que ha sido para mi vida de muchísima bendición, la cual también recomiendo a personas que quieran estudiar un poco más profundamente la palabra de Dios. Esta es la Biblia de Estudio. Biblia de Estudio, Herencia Reformada del pastor Joel Vicky. Pues él dice, hablando acerca de este libro de Levítico, dice lo siguiente: este libro tiene como tema central o principal hablar de la santidad resultante de la expiación. Dice que es esencial para tener un compañerismo con Dios. El propósito también principal del libro de Levítico es el siguiente. Dice, Dios enseña a su pueblo la manera en que pueden tener compañerismo con Él. Levítico comienza con el Señor llamando a Moisés desde el tabernáculo de reunión en el libro de Éxodo. Al instante en el monte Sinaí, y nadie se atrevía a acercarse a él. Podemos corroborar esto en Éxodo 19, verso 21. Sin embargo, en Levítico se nos enseña que Él mora en medio de su pueblo y para el bien de cada uno de ellos. Esto es posible a través de los sacrificios mesiánicos con los que comienza el libro, ya que por medio de ellos y por la gracia de Dios, Él puede recibir a su pueblo, no solo en las jornadas de desierto, sino también en la tierra de Canaán, es decir, en la tierra prometida. Pero como hemos titulado este tiempo devocional, Sombra de lo que había de venir, quiero decirles también que los libros del Antiguo Testamento y muchas cosas que acontecieron en el Antiguo Testamento eran sombras de lo que habría de venir, del perfecto que había de venir. Y el perfecto no es otro que nuestro glorioso, precioso Señor y Salvador, Jesucristo. Y en el libro de Hebreos podemos también leer algo acerca de nuestro Señor Jesucristo y cómo todo esto que se practicaba en el Antiguo Testamento, específicamente pues en Levítico, todo esto apuntaba a nuestro glorioso Señor y Salvador Jesucristo. Escuchemos lo que dice el libro de Hebreos en el capítulo 10, unos cuantos versículos. Dice el escritor de la carta a los Hebreos, dice, o del libro de los Hebreos, dice desde el verso 1, Hebreos 10, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, que es lo que se hacía, algunos sacrificios aquí en Levítico, se ofrecían cada año. Dice, no pueden esos sacrificios hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, dice, pues cesarían de ofrecerse. Pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios, dice, cada año se hacía memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. ¿Se acuerdan del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, su nacimiento virginal? Pues eso es lo que está hablando aquí. El Señor, Dios el Padre, preparó un cuerpo para el Señor sacrificio, para el Señor Jesucristo, porque Él tenía que ser el sacrificio perfecto, ya que los sacrificios presentados en el Antiguo Testamento no tenían el poder de quitar para siempre los pecados de su pueblo. Dice también el versículo 6, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda,
y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron las cosas que se ofrecen según la ley, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer lo último, y lo último es lo perfecto, hablando de Cristo. Dice en verso 10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Y escuchen bien esta frase, hecha una vez y para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Verso 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Amados hermanos, quisiera que nosotros nos gocemos en esta mañana de poder conocer estas preciosas verdades. En la Biblia nosotros encontramos toda la revelación. Hermanos, debemos ser conscientes que muchos profetas y muchos siervos de Dios en el Antiguo Testamento no fueron conscientes ni siquiera de lo que estaban haciendo y también de lo que estaban escribiendo. Pero nosotros que tenemos la Biblia completa, desde Génesis hasta Apocalipsis, nosotros tenemos aquí toda la revelación de Dios. Amados hermanos, con amor quisiera decirles, no necesitamos sueños, no necesitamos visiones, no necesitamos otro tipo de cosas extrañas. No, nosotros necesitamos orar y venir con un corazón dispuesto para que el Señor, al abrir las Escrituras, nos dé el entendimiento para nosotros poder comprender, entender, guardar y vivir todas estas preciosas verdades que se encuentran aquí en la palabra de Dios. Por eso, amadas vidas, debemos ser más diligentes con nuestro estudio de las Escrituras, con nuestras lecturas devocionales diarias de la palabra de Dios. Porque así que nosotros conoceremos todas las preciosas, todos los preciosos diamantes, todas las preciosas riquezas que tiene Dios para nosotros por medio de su palabra. Aquí está, hermanos, todo lo que nosotros necesitamos para vivir una vida en gozo y en libertad. Se encuentra en la palabra de Dios. Lo que pasa es que cuando no somos diligentes y no leemos, no estudiamos, o tal vez decimos, es que hay cosas que no entiendo, pues por supuesto que hay muchísimas cosas que no vamos a entender si nosotros no estamos constantemente orando primero al Señor, pidiéndole que nos dé entendimiento y luego pues también poniendo de nuestra parte y diligentemente viniendo a leer, a estudiar las Escrituras. Cuando nosotros nos dedicamos de todo corazón, entonces la palabra de Dios y muchas verdades que están aquí reveladas son para nosotros, oh amados hermanos, como un manantial en el desierto, como un vaso de agua fresquísima en un momento de muchísima sed. Amados hermanos, hay pasajes en las Escrituras gloriosos que confirman lo que muchos hombres en el pasado dijeron, y esas verdades están aquí reveladas en la palabra de Dios para todos y cada uno de nosotros. Lo único que, amadas vidas, una exhortación cariñosa, seamos más dedicados a la lectura y al estudio de la palabra de Dios. Seamos diligentes. Para otras cosas somos muy dados, muy ligeros, muy prestos para hacer, oh hermanos, pero no descuidemos nuestro estudio de la palabra de Dios. Es ahí donde vamos nosotros cada vez más a conocer a nuestro Señor, a nuestro Padre Celestial, y vamos a conocer la grandeza de su amor revelada en el Señor Jesucristo. Y todo esto por su pura gracia y con la preciosa ayuda del Espíritu Santo. Reflexionemos en esta mañana en estas verdades, amadas vidas, y quisiera también pedirles que compartan este tiempo devocional con otras vidas, con otros hermanos, amigos, conocidos. Quien quiera, no sé, quién sabe, tal vez el Señor hoy aplique estas palabras con poder en muchos corazones y hoy muchos puedan pasar de muerte a vida.
Así que reflexionemos, amadas vidas, en estas preciosas palabras que el Señor hoy trae a nuestros corazones. Y me gustaría también invitarles para que el día de mañana, si nuestro Padre así lo permite, podamos estar conectados en un nuevo tiempo devocional. Que tengan un precioso día. Que Dios los bendiga.